sé si ustedes corren, yo le platicaba hoy por la mañana a Pilar que hoy es el día, el Global Running Day, y mi marido pues, tiene una operadora turística que se dedica a correr, y en ese mismo festejo pues apoyamos con ciertos kilómetros. Entonces hoy me paré súper temprano precisamente para correr 3 kilómetros, no crean que así muchísimo, pero me costó qué barbaridad. Entonces, no me puedo imaginar las personas que sí están corriendo un maratón de verdad, que pasen ya más allá del medio maratón, y ahí empieza su pelea, ya no tanto física, sino mental, ¿no? Entonces, en este maratón del conocimiento, yo creo que esa también va a ser nuestra tirada, ¿no? O sea, la resistencia ya la estamos comprobando. Inclusive hubo algunos de ustedes que ya me dijo, ¿qué voy a hacer, Luz, cuando se acabe el maratón? Le dije, ay, qué bueno que ya se te hizo hábito, porque de alguna manera, pues ya estamos mentalizados en esta conformación de adquisición de conocimientos que nos han dejado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente el día de hoy. Y el día de hoy a mí me gustaría iniciar precisamente con nuestro encuadre de sesión, en donde ustedes saben que vamos a ser moderadoras, tanto Pilar como yo. Entonces pueden poner sus comentarios, sus preguntas en el chat del grupo, así como están poniendo ahorita buenos días a María Dolores Páramo. Ahí pueden poner sus preguntas. Lo que vamos a hacer nosotras en un momento dado es interactuar para que la disposición que tenemos pues no es tan, más bien es pasiva. Entonces, para darle continuidad y eficiencia a la sesión, les vamos a ir leyendo las preguntas. Mira, ya llegó Freddy, que también es uno de nuestros ponentes para la próxima semana con la Ola Digital Agro desde Venezuela. Lo tenemos aquí, bienvenido. Y acuérdense que tenemos el menú en la parte de abajo de su pantalla, donde les voy a pedir que conforme vayan haciendo sus participaciones silencien su micrófono, y hay una parte donde vienen las reacciones, donde pueden poner tanto la manita de que vamos bien, como exacto, mi queridísima Alma, sigamos ¿cómo vamos? No, pues todo bien, aplausos, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos detengamos en esta interacción que, como les digo, pues es pasiva. Aquellos que quieran participar, vamos a tener una sesión al final, preguntas, respuestas. Les pido que sean concretos, responsables, comprometidos con sus participaciones para que sea una a la vez, y si tienen alguna otra pregunta, pues ahora sí que los mandamos a la fila, ¿no? Para que todos tengamos oportunidad de participar, ¿ok? Y sin más preámbulo, pues me gustaría presentarles al ingeniero Yuri Gabriel Reséndez. Él pues se dedica, él está en Celaya, Guanajuato, y se dedica a lo que es el área de agroindustria. Él tiene ya, bueno, tenemos algunos años de conocernos, inclusive nos certificamos juntos como evaluadores. Entonces es mi compa, y Pilar nos certificó, efectivamente, Pilar nos certificó. Y de aquí surgió realmente una amistad que nos ha llevado a generarnos retroalimentación en función de que él tiene un portal precisamente de todos aquellos saberes empresariales en el agro. O sea, todas aquellas cosas como, por ejemplo, ayer nos platicó nuestro amigo Jesús Mares de capacitación industrial. Pues así nuestro amigo Yuri tiene una plataforma e-learning de capacitación agroadministrativa, y la verdad es una persona que desde mi experiencia tiene muchísimo bagaje, tiene muchísimos contactos. Como ustedes pueden ver, tenemos personas de Perú, tenemos personas de Venezuela que están en esa sinergia de educación y de administración de empresas del agro, ¿no? Y pues él nos va a hablar el día de hoy de lo que sería de nosotros. Bueno, eso me quiero imaginar, la verdad no tengo muy claro cómo va a ser el asunto, pero sí la base precisamente de nuestra economía tiene que ver con el agro, y por eso lo quisimos invitar, ¿no? Para que él nos comentara acerca desde su punto de vista experto,
cómo ve el tema precisamente de esta pandemia en cuanto a esa base de nuestra economía que es la agricultura? Y pues no me queda más que darte la bienvenida, Yuri, y pues el espacio es tuyo para que nos platiques acerca de cómo hacer crecer a los clientes y desarrollarse en estos ambientes, pues hablando en tus términos, fértiles, ¿no? En este Órale, desarrollo fértil muchísimas de la gracias. administración. Gracias a ti, Muy Yuri, bien, ¿no? Pues bienvenido. muchísimas gracias por Aguay. los conceptos expresados a través de la presentación. No los conocía totalmente. Muy amable, me siento muy halagado. Muy buenos días a todos. Espero que esta presentación que está alrededor del tema del sector agropecuario es un punto de vista, como decía Luz del Carmen, es un punto de vista muy personal de las cosas que nosotros como consultoría y como consultores estamos observando que se mueven en el sector agropecuario. Agradecer también la presencia de todos ustedes, la iniciativa tan adecuada que tuvieron en tiempos de COVID, Luz del Carmen, integrarse y todo su equipo junto con Pilar. Me parece que también se involucró un poquito ahí ACDER, nuestra entidad de certificación. Y bueno, pues la verdad, muy contento de poder platicar con todos ustedes. Por lo que comentabas, Luz del Carmen, los compañeros van a poder estar haciendo sus preguntas en el chat y ya ustedes al final me van a empezar a soltar algunas de las preguntas. ¿Es correcto? Ok. Es correcto, Bueno, Yuri, sí. bueno, si hay alguna pregunta muy difícil, esas se las vamos a dejar a Freddy Pérez de Venezuela, porque él es un experto en todos estos temas. Lo demás, lo fácil, lo puedo responder yo. Bien, entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para pasarles la presentación. Es una presentación muy breve, es información que creo que nos puede servir para comprender un poquito mejor lo que está sucediendo en el sector agropecuario. Bien, la presentación se llama El campo no puede dejar de producir y está diseñada totalmente en función al tema del coronavirus que desafortunadamente nos llevó a casi la gran mayoría de la población a un encierro, a un confinamiento dentro de nuestros hogares, lo cual ha complicado en muchos sentidos tanto la vida personal como la vida económica de toda la población. Primero, les voy a compartir algunos datos duros de la información que está alrededor del sector agropecuario. Espero que se alcance a ver bien. Estamos hablando de la población en miles de millones. En la primera gráfica que está arriba a la izquierda vemos que en 1980 había más o menos 4,44 mil millones de habitantes en el planeta. Luego, si nos vamos, no alcanzo a ver aquí porque están los iconos, pero bueno, voy a tratar de acercarme aquí. En el 2020, 7,750 y tantos. Estamos hablando de nuestra actualidad, que somos ya casi cerca de 8,000 millones de habitantes en el planeta. Y las proyecciones y la información estadística que se ha generado indica que para el 2040 estaremos ya cerca de los 9,200, 9,157 millones de personas. Esta información la estoy obteniendo del link que pueden ver ahí. Se los recomiendo si gustan al final, si Luz nos lo permite, les comparto una presentación, el PDF, para que lo pudieras compartir con los participantes y que pudieran ver en esta página. Es muy interesante la información que está contenida en la misma y lo que da un poquito de, pues de miedo cuando está viendo uno esa página. Es una información en tiempo real, entonces se están viendo los decesos y se están viendo los nacimientos.
lo cual es muy dramático porque la velocidad a la que se mueven los números con relación a los nacimientos es muy rápida, sigue siendo muy alta. La velocidad con la que se reducen los números con los decesos no es tan rápida como el tema de los nacimientos, lo cual implica todo este crecimiento exponencial que estamos teniendo en todas partes del mundo. Esto es información mundial. ¿Y eso qué significa? Esa es una de las preguntas que responderemos hasta el final, pues que necesitamos más comida en general. Un poquito más de la información de esta página. Me pareció bastante interesante compartir este par de cuadros con ustedes. Primera gran decepción para todos los caballeros que estamos en esta sala. De acuerdo a los nacimientos, no nos tocan de a 7 por 1. Okay. Ya nos amolamos. Estamos prácticamente igual en los grupos de 0 a 4 años, 356.775.226 hombres. Es el 6.8 más de nacimientos de hombres que de mujeres. Sí nacen más hombres que mujeres. Es una estadística, un dato duro de la población Population City World. Es bastante interesante ver cómo en la primera parte del cuadro, si alcanzan a ver un poquito con detalle la información, prácticamente hasta los 45 a 49 años de edad, las flechitas indican un mayor porcentaje hacia el lado de los hombres. ¿Qué pasa de los 50 en adelante? Las flechitas se cargan del lado de las mujeres. Yo creo que aquí tendríamos que ponernos a ver en Facebook o en YouTube todos los videos. ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Se van a reír un buen rato. Pero he aquí el modo de vida que tenemos y la diferencia que existe entre hombres y mujeres en el cuidado que tenemos con nosotros mismos. Afortunadamente, y de manera regular, todas estas estadísticas se mantienen en un promedio generalizado y bueno, ya un poquito más adelante hablaremos de otras tendencias que estamos observando. Pero lo que sí es una realidad es que sí nacen un poco más de hombres, pero mueren más hombres también. Lo podemos constatar aquí en esta información. Este par de gráficas hablan de que en el mundo, ¿cuánta gente vivimos en la ciudad y cuánta gente vive en el campo? Son datos del Banco Mundial también. Por ahí de 1960, el 66%, 66.39% de la gente vivía en el sector rural. Aquí, para el año 2017, me parece que fue la última estadística que generaron, solamente el 44.73% de la población vive en el campo. Eso quiere decir que la mayoría de la gente ya está viviendo en las ciudades. ¿Y de qué viven en las ciudades? ¿O de qué son sus ingresos en las ciudades? Son trabajos en la oficina, son trabajos en la industria, son trabajos en actividades no profesionales, técnicas, pero la gran mayoría ya está ahora en la ciudad. Existen algunas ciudades más grandes, europeas, y algunas en México, por ejemplo, hablamos de León, hablamos de México, de Monterrey, de Guadalajara, en donde la tendencia se está empezando a cambiar y a regresar hacia el campo, pero no es la gente del campo la que regresa al campo, es la gente que tiene mayor posibilidades económicas que están haciendo granjas, casas y viviendas muy grandes en el campo. Eso es lo que está sucediendo en estas tendencias con la gente del campo. Ahora, a mí en lo personal, yo que vivo del sector agropecuario, se los voy a comentar. Si nosotros vamos al campo, cualquier día que quieran ir al campo, un taco de frijoles, de nopales, arroz, queso, chile, nunca va a faltar en el campo. No me preocupa tanto la gente del campo.
La verdad, creo que el mayor problema que tenemos lo tenemos los que estamos en la ciudad y dependemos del campo. Porque la gente del campo, créanmelo, siempre tienen un plato para compartir con el resto de la gente que llegue de donde llegue. Ellos rápidamente hacen amistad y te invitan a su mesa y te invitan a desayunar y te invitan a comer y te invitan a convivir y por supuesto te invitan un pulque, una cerveza, un tequila. Entonces, yo creo que la preocupación que deberíamos de tener nosotros en realidad somos los citadinos, los que no tenemos ese alimento a la mano. Yo incluso al final voy a soltar la pregunta aquí, no sé, en Paraguay con Luis Sánchez Sanabria, en Venezuela, en los otros países que están participando con nosotros. Sería interesante saber, en el campo de México la gente no se muere de hambre. No sé, en esos países, por ejemplo, Venezuela me llamaría la atención, pero presiento por lo que he platicado con los agricultores y con ganaderos de Venezuela, que también ellos tienen mucho que comer y no se preocupan absolutamente de este tipo de problemas. El problema lo seguimos teniendo nosotros en la ciudad. Más información. Estas gráficas están en función al consumo calórico promedio. La que está a su izquierda es el promedio de consumo en calorías a nivel mundial. Diariamente consumimos 2.870 en promedio. También les recomiendo mucho esta página, aquí voy a dejar el link. Pueden jugar con la información, pueden ver país por país cómo está la alimentación, como lo estoy presentando aquí en la gráfica de la derecha, en donde nosotros tenemos 3.021 calorías más, consumimos más calorías que el promedio del mundo. Por eso nuestra situación, por eso estamos un poquito gorditos. Aunque eso no se explica del todo en función al consumo de calorías. Les voy a comentar por qué. Estaba revisando esta información y me llamó la atención que México tiene 3.021 calorías de consumo diario en promedio. Sin embargo, dije, vamos a ver Japón. Japón son gente delgada, son gente que normalmente cuidan mucho su alimentación. Su consumo calórico es mayor que el de nosotros en promedio, pero siguen siendo más delgados. Esto quiere decir que su consumo es más inteligente que el de nosotros. Nosotros, terminando esta sesión, nos vamos a ir a comernos unos ricos tacos de carnitas, un consomé o una barbacoa, y ellos no, ellos están cuidando su alimentación diferente, son más inteligentes al momento de hacer su consumo. Ahora vamos a ver este mismo consumo con relación a los gramos diarios de consumo. Miren, de otro tipo de productos a nivel mundial, que es la gráfica de la izquierda, es el mayor consumo en la sección que está en verde. Dairy y eggs es todo lo que son aves y huevos. Tenemos un consumo aproximadamente del 20%. No, fíjense que se me pasó poner los porcentajes que están ahí. Pero la gran cantidad está en productos verdes y en granos. Podríamos hablar prácticamente de un 66% de gramos que consumimos diariamente entre granos y productos verdes. En México más o menos esa proporción está al 50% y el resto está en carne, otros azúcares y grasas. Debería de andar por ahí del 15% aproximadamente en México. Es algo que ya se está modificando afortunadamente. Pero bueno, miren, esta información en esta página de National Geographic la pueden ver con mucha más precisión. Hablemos de las tendencias. Actualmente en muchas partes del mundo se están dando algunos movimientos tendenciales en cuanto al modo de vida que tenemos, influenciado principalmente ¿por qué? Por dos grandes temas. Uno, la mujer de hoy en día no es como la mujer de hace 50 años, en donde la sumisión y el rol de la mujer era mucho más apagado y ahora no es así. Eso hace que se pierdan muchas cosas alrededor del concepto. En principio,
la familia ya no tiene el mismo valor que tenía antes, porque la mujer ya no está tanto ahí. Aguas, no pongan cara de fuchi, Lucecita. No quiere decir que sea culpa de las mujeres. Yo pienso que el problema que tuvimos con la liberación femenina es que no dejamos a alguien en casa y perdimos los valores, pero eso no es culpa de la mujer, eso es culpa de los dos. Alguien debió haber permanecido en casa para mantener esa educación y esos valores. Si ahora la mujer juega un papel mucho más importante, bueno, el hombre debería de jugar un papel más importante todavía en el hogar. Ya no nada más es salir a cazar, a pescar y a traer los alimentos. Ahora también deberíamos involucrarnos más en el tema educativo de nuestros hijos, en el tema de esos valores. Bueno, estas tendencias, esta liberación, los cambios en el cuidado de personal, los cambios en los hábitos personales nos han llevado a estas tendencias de vivienda. Ahora es mucho más común encontrar personas que viven con otras personas. De hecho, ese fue el nacimiento y el éxito que empezó a tener la renta de cuartos de Airbnb. Cuando se dieron cuenta que tenían casas grandes, cuartos vacíos y que podían rentárselos a gente confiable, empezaron a vivir con otras personas. Otro de los movimientos que se están dando, gracias a estos aparatitos, a los telefonitos, es el vivir inteligentemente. Ahora tenemos mucho más flujo de información, lo cual hace que tengamos más conocimientos o más puntos de vista de más personas más rápidamente, y eso nos hace vivir un poquito más inteligentemente. Otra de las fuertes tendencias que se están dando, y esto es de manera general, de manera mundial, es vivir con menos. Cada vez la gente comprende que no porque tenga más carros puede llevarse todos los carros al mismo tiempo. Comprenden que un carro es suficiente, no probablemente como nuestro presidente que dice que un suro es suficiente, pero por lo menos ya estamos empezando a vivir con menos, estamos empezando a dejar algunos lujos en otra estantería. La otra situación que se está dando es la vida autonómica. Estamos tratando ya de vivir como seres autónomos. Eso se da incluso en las relaciones. Si se fijan, las relaciones hoy en día, incluso laborales, amistosas, amorosas, casi siempre, probablemente no con los jóvenes porque todavía no lo comprenden igual, pero casi siempre la gente después de los 30, 35 años empieza a decir, ok, tu vida es tu vida, yo no me meto con tu vida, tú eres autónomo, yo vengo a ayudarte a crecer a ti, pero tú ayúdame a crecer a mí, cada quien en su independencia y en su autonomía. Eso es algo que está sucediendo. Y finalmente la tendencia de living in the mood. Muy poca gente, a pesar de esta cuarentena, seguramente lo han visto en sus ciudades, muy poca gente en realidad se quedó en su casa. A pesar de ser un tema obligatorio y de salud, la gente, por diferentes circunstancias, algunos porque tienen que trabajar y otros un poco más porque no aguantan estar en un sitio o estar en su casa, estaban viviendo en movimiento con relación a la conectividad que tienen, porque finalmente la tecnología nos ha alcanzado en este sentido y nos permite, a pesar de que estemos donde estemos, seguir recibiendo la información. Algunas otras tendencias que marca Thinking with Google. La vida sana está en auge. Esto es muy importante para nosotros que estamos en el sector de agropecuario, en la consultoría del sector agropecuario. Esto es algo que les decimos a nuestros clientes frecuentemente. La vida sana está en auge. Cada vez la gente quiere comer más sano. Recientemente, bueno, no tan recientemente, con mucha mayor frecuencia se están abriendo foros y grupos en donde comer bien es el tema principal. Ya no es un tema nada más de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Esto es algo que los creadores de contenido están masificando. Amigos como Freddy están observando siempre este tipo de información y están haciendo en sus canales de YouTube, en sus canales de redes sociales, generando contenidos más hacia ese tema. ¿Y saben por qué? Porque en realidad, miren,
El consumo, la búsqueda global del término comida saludable se duplicó en el 2013, en octubre de 2013, y el mismo mes, en el 2015, se volvió a quintuplicar esta información de búsquedas en Google. Parte de ahí ese tema. Empiezan buscando comida saludable y terminan haciendo negocios. La realidad es esa. La gente empieza en Google buscando cosas que le interesan y de ahí van empezando a generar su red de comercio, su red de negocios. Estos son algunos datos que tienen las consultoras Nielsen y Kantar. América Latina tiene el 17% de la canasta familiar corresponde a productos saludables, con países como Brasil, Chile y México creciendo a una tasa superior al 8%. Seguramente esto no es algo que sorprenda a mis compañeros del sector agropecuario, que saben que cada vez más gente se adhiere a la producción orgánica y a la producción sostenible y sustentable. La FAO, ¿qué dice la FAO? Que bueno, para el 2050 seremos 9.7 billones de personas en el mundo y que hay que mantener siempre estos 10 puntos en mente para que la producción y el sector agropecuario sigan caminando. Debe de haber mejoras sostenibles en la producción agrícola para nivelar el incremento con la demanda, esto es para nivelar la producción de alimentos con el crecimiento poblacional. Se deben de asegurar la base de datos, la base de recursos naturales sostenibles y sustentables, agrego yo. Se debe de considerar el cambio climático y la intensificación de los eventos climáticos desfavorables. Es algo que vivimos en el campo. Las sequías ahora son más prolongadas, las lluvias y los granizos se presentan de manera muy irregular. Ahora tenemos que hablar incluso de sistemas protegidos. Por eso ahora ven tanto el auge de invernaderos y macrotúneles en el campo. Cuando van viajando entre las carreteras es muy común verlos ahora. Hablan de erradicar la pobreza extrema y reducir la inequidad. Hay que terminar con el hambre y todas las formas de desnutrición. Bueno, les voy a compartir la presentación. Creo que vamos más o menos en tiempo, 9:33. Sí quisiera dejar espacio para que esto se convierta un poquito más en un intercambio de puntos de vista y de otras preguntas. Déjenme ver ahora otro concepto que me gustaría comentarlo con ustedes para tener también esa idea de la huella hídrica o de lo que gastamos en agua para diferentes productos que consumimos. Para un jitomate regular, tamaño mediano, normalmente estamos consumiendo en total 13 litros de agua. Para una papa, 25 litros de agua. Esto significa todo el proceso, desde que está el árbol, lo regamos, aplicamos algunos productos vía aérea o vía radicular, vía raíces. Cuando las limpiamos, las lavamos hasta que la consumimos, estamos hablando de todos los litros de agua que se consumen alrededor de ese tema. ¿Quién tomó café en la mañana? Ah, no, es té. No te voy a decir, Luz del Carmen, es té, no te preocupes. 35 litros para obtener una taza de té, para llevarla a nuestra boca, una taza de té. Ahora, si hablamos de ternera, hablamos de 7,000 litros. Estos datos de 7,000 litros son aparentemente muy altos, muy demandantes. Sin embargo, habría que ver cómo está realmente efectuado este cálculo, porque efectivamente la res o 1 kilo de res, para llegar hasta obtener 1 kilo de res, tiene que pasar muchos procesos. Sin embargo, el agua, estos 7,000 litros, no se quedan en ese kilo de res. Van pasando a través de un sistema, como lo veíamos en la primaria, que existe la precipitación, en donde decíamos, llueve, cae al suelo, se infiltra, se evapora, las plantas se evaporan también, y bueno, existe todo un ciclo, y no precisamente los 7,000 litros están perdidos en 1 kilo de carne. Eso es algo muy importante que deben de considerar. Por eso pensé que era importante pasar esta huella hídrica. Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos para saber el daño ecológico que estamos causando con nuestros consumos, también habría que ser más precisos
con la relación que realmente se queda en esa producción. Digo esto en defensa del sector agro porque antes de la pandemia, no sé si se acuerdan que decían que la ganadería era uno de los problemas más grandes con la generación de contaminantes hacia el medio ambiente. No es totalmente cierto esta parte. Y además de no ser totalmente cierto, lo que sí es cierto es que todos necesitamos proteínas, así que no deberían de decir este tipo de información tan a la ligera. Provechito, luz del camino. Vicios del campo. Hablaremos un poquito de cómo nació la agricultura. Si se acuerdan, primeramente fueron Adán y Eva y se comieron la manzana prohibida, pero no hacían agricultura, la fruta ya estaba ahí. Empezaron a crecer, se empezaron a formar grupos, casi todos eran nómadas y se alimentaban de lo que iban encontrando en su camino. Ahí no hay mayor problema. Empieza el sedentarismo. El sedentarismo genera las primeras formas de agricultura. Sin embargo, se generan las primeras formas de agricultura y nos vamos al punto número 2. Se genera, además del sentido de la agricultura, se genera el sentido de la propiedad. Y el agro evoluciona con un sentido de propiedad. Por eso, muchos de los pleitos son con relación a quién es el dueño de este terreno, quién puede producir en este terreno, quién puede explotar este terreno, quién puede hacer usufructo de estos terrenos. Eso, de alguna forma, ha afectado mucho el desarrollo del sector agro. Otro de los vicios del campo, el incremento poblacional. El sector agropecuario no lo ha considerado o no lo consideró en sus principios. Normalmente la gente del campo siguió produciendo porque fue algo que sabían hacer y venía transmitido de generación en generación, pero nunca los padres o los abuelos le fueron transmitiendo a la generación, tienes que cuidar y producir más porque ya hay más gente. Simplemente la gente siguió produciendo. Viene el primer movimiento en donde hay una inteligencia relacionada con el crecimiento poblacional, que es la gran revolución verde, con el doctor Norman Borlaug, en donde empieza el uso de agentes químicos para incrementar la producción y atender la mayor demanda. Sin embargo, hoy en día, después, y a toro pasado, después de lo que hemos visto, el uso de químicos en el campo finalmente ha repercutido en que tenemos mayores cánceres en la población. Esa es una realidad. Luego, las nuevas tendencias productivas tampoco es algo que el campo tenga como prioridad. Normalmente, cuando uno se acerca como consultor al campo, a uno le dicen, yo tengo 60 años, hijito, produciendo maíz así. ¿Tú crees que me vas a venir a enseñar? No son fáciles de convencer. Las nuevas tendencias productivas no es algo que sea una camiseta que se ponga en el diario, así que tenemos que agarrarlos en sus 5 minutos que nos permiten platicar con ellos para hablar de nuevas tendencias productivas. Luego viene la inserción de la tecnología, que ahí no me voy a meter muy a fondo porque creo que Freddy va a platicar mucho más al respecto de la ola de la tecnología en el sector agro, pero la inserción de la tecnología evidentemente está modificando la vida de todos en general y el mayor vicio que encuentro yo en el campo es la falta de una visión empresarial. El sentido de propiedad ha cambiado de mano en mano, de generación en generación, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Sin embargo, muy pocos son los agricultores y los ganaderos o los campesinos que llegan y toman sus propiedades con una visión empresarial, con una visión global de qué es lo que tienen que hacer para mejorar su producción y tener mejores ingresos. Vámonos a los retos del campo. Tenemos que producir más. La población sigue creciendo y es un reto muy grande que tenemos que cumplir. Ya dice FAO, para 2050 casi 10 mil millones de personas. Tenemos que ser más inteligentes al momento de producir. Tenemos que gastar menos. Tenemos que ser más eficientes.
con los recursos económicos que tenemos para la producción. Tenemos que equilibrar la producción con la sustentabilidad. Afortunadamente, como les comentaba, ya hay muchos movimientos que están alrededor de este tema y se está haciendo mucho trabajo, mucho desarrollo para que la alimentación y la producción sea más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Punto número 4, hay que convertirse en empresa. Esto es para el sector agropecuario y para el sector inmobiliario y para el sector financiero y para el sector personal. Esto es para todos. Si no nos convertimos en una empresa, si no tenemos esa visión, un plan de negocios hacia dónde queremos llegar, difícilmente vamos a poder trabajar de manera más eficiente. Otro reto del campo es cambiar su modelo de mercado. El modelo de mercado actualmente incluye muchos coyotes. El coyote es el que se gana el dinero y la verdad es que el agricultor sigue ganando poco. Yo creo que nosotros como sociedad lo que podemos hacer es cambiar nuestro modelo de mercado junto con ellos para ayudarles a que la mayor ganancia se quede con ellos y no con los coyotes, como está funcionando actualmente. Otra es educar a los clientes en la importancia del sector. Yo lo tengo muy presente. A nosotros como consultoría, el tema de la educación es lo que nos ha hecho despegar, es lo que nos ha hecho crecer junto con nuestros clientes. Educamos a los clientes en la importancia que tienen ellos en el sector, en la importancia que tenemos nosotros como sus consultores, pero sobre todo educamos a nuestros clientes en la lealtad que tenemos que generar con los productos y servicios que nosotros mismos generamos y tenemos. Y finalmente esto se va a lograr más fácil entrando a una agricultura 4.0. Eso es algo que ya tenemos que empezar a manejar también nosotros. Bueno, pues por todo lo anterior, el campo no puede dejar de producir, porque hay mucha gente todavía que tenemos que alimentar, hay mucho desarrollo que tenemos que hacer y hay una brecha muy grande económica que tenemos que ayudar a nuestra gente del campo a reducir con, pues no nada más del campo, también conozco mucha gente que vive en la ciudad que está muy, muy fregadita, muy amolada, y tenemos que empezar a cerrar esas brechas porque si no va a ser complicado para todos. Bien, ya casi para terminar, ¿quiénes somos? Arriba de la presentación hay una banda con logotipos. Somos un grupo empresarial en donde tenemos muchos servicios de consultoría. Estos son los principales servicios de consultoría que tenemos. Casi todos están muy ligados al sector agropecuario. Y bueno, cualquier duda o comentario nos pueden visitar en nuestra página en mejoragro.com o nos pueden escribir un correo en contacto@mejoragro.com. Gracias. Y no estoy yo, ponemos a Freddy a sus órdenes para contestar preguntas. Ah, qué audaz, ingeniero. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y voy a leer algunos de los comentarios que nos hicieron durante tu exposición, que la verdad pues te agradezco mucho porque fue muy, muy reveladora. A veces tenemos ciertos conceptos que distan mucho de lo que es la realidad, ¿no? Bueno, aquí Ned Osorio, de acuerdo, la pobreza y la marginación urbana es mucho más visible y más aguda. Freddy nos comenta que pasa lo mismo en Venezuela, el campo siempre tiene abundancia en comida. Librado, aquí en México la población rural es de 22 al 25%. Carlos Gómez, con relación a esta parte de pues, quién tiene la culpa o no, ya ves que decías que los dos, pues también aquí dice, no considero que sea culpa de ninguno de los dos, como bien comentabas, papá o mamá, salir a trabajar más que una obligación es una necesidad de los dos, porque el sueldo mínimo es insuficiente para poder vivir de forma adecuada. Algunos niños o niñas crecen culpando o responsabilizando a los padres por la ausencia en el hogar sin querer asumir su propia responsabilidad en sus acciones. Exactamente. Aquí Rafael Castillo, maestro Yuri, excelente información. Carlos Gómez, en Venezuela en la actualidad está perdiendo o pudriendo
o secando, pudriendo las cosechas por las plagas, por falta de riego, por falta de fumigación, y en ocasiones, cuando se logra cosechar, no se tiene gasolina o transporte para llevarlo a vender, por lo que los dueños están ofreciendo o regalando a las personas necesitadas. Hay fotografías que dan tristeza al ver las frutas y las verduras desechadas en las carreteras, o para que la gente las recoja y las lleve a su casa. ¡Ay, qué mal! Librado. De acuerdo, la falta de visión empresarial no es solo del sector agropecuario, también es en otros sectores. Rafael, en el campo mexicano es imperante el incremento de producción y productividad, pero con sustentabilidad. Ese es un buen tema, Rafael, exacto. Alma, sugerencia, ¿cómo cambiar el modelo de negocios? Por ejemplo, en efecto, los productores no tienen ganancias. A ver, aquí, ingeniero, ¿cómo cambiar el modelo de negocios? Porque sí, pues tenemos conocimiento de que efectivamente los productores no ganan tanto como aquellos que son los terciarios o los que hacen la cadena productiva, ¿no? Hay algunos sistemas, hay una certificación que se llama Fair Trade, comercio justo. Ese tipo de certificación lo que genera es un mayor ingreso a los agricultores. Consumir productos Fair Trade de alguna forma incentiva más a los productores. Fue creada principalmente alrededor del café, pensando en que el mayor ingreso llegara a los productores de café, que son productores muy pequeñitos en serranías, que difícilmente tienen acceso a los comercios de manera directa. Fue una idea muy buena. En el tema de café se implementó muy bien porque finalmente lo que se generaba, los excedentes que se generaban, llegaban prácticamente de manera directa a los productores. Sin embargo, como buenos, no sé si pensar mal de la población en general, pero como buenos truculentos que somos, hemos observado que algunas empresas muy grandes, transnacionales incluso, que se dedican a la producción de hortalizas, de otro tipo de productos muy grandes, no puedo decir marcas, pero muy grandes, son los que ahora están accediendo a esos beneficios también. Y la verdad es que el Fair Trade fue creado originalmente más para el tema de pequeños productores y hacerlos crecer, y de que ellos tuvieran más acceso a la economía. Existen modelos. Gobierno federal en México actualmente manejó un modelo que se llama PRODETER, Programa de Desarrollo Territorial, en donde pretendió agrupar a mucha gente, 200, 400 productores de ciertos sectores en todo el país, regionalizó toda la agricultura y la ganadería. Sin embargo, siempre en estos modelos quedan huequitos muy pequeñitos que algunas gentes abusivas saben aprovechar, y por ahí se meten y se sigue tergiversando esta parte. Yo creo que nosotros como consumidores, lo mejor que podemos hacer es buscar a aquellos productores que están intentando desarrollarse, generando un valor agregado en sus productos, y comprarles directamente a ellos. Eso es lo mejor que podríamos hacer para ayudarlos a crecer y para que finalmente ellos lo platiquen con sus vecinos y les digan: oye, es que tu huevo, si en lugar de ponerlo en una bolsita, lo mandas en un empaque diferenciado, creo que te puede funcionar mejor. Oye, tu queso, que finalmente lo vendías, tu queso ranchero, tu queso Oaxaca, en una bolsita nada más, si lo empacas al alto vacío, lo puedes vender un poquito más caro y puedes llegar a ciertos nichos de mercado que están diferenciados. Creo que eso es lo que tendríamos nosotros que hacer como consumidores: ayudar a los que están haciendo su trabajo y su tarea en el campo, que lo están haciendo bien, y hacerles publicidad a ellos. Sí. Yuri, yo tengo una pregunta. Vamos a pensar en este tiempo de confinamiento. No sabemos todavía cuánto tiempo realmente vaya a pasar para que podamos salir y hacer como este efecto oveja que en algunos países proponen para en comunidad adaptarnos al virus y hacerlo resistente, ¿no? Generar estos anticuerpos.
mientras eso sucede, ¿qué podríamos en casa sembrar en cuanto a frutas o legumbres para, de cierta manera, proveernos, ser sustentables en el tema de los alimentos, que no requieran cuidados en cuanto a fertilizantes? O de aquí me surge otra pregunta: ¿qué tipo de fertilizantes naturales podríamos utilizar para que esa siembra sea pues una cosecha exitosa? Mira, con relación a la pandemia, Sí. me parece que tanto León, Celaya y las grandes ciudades en general, el 1 de junio liberaron algunos sectores de la economía. La gente no estuvo encerrada y la gente ya no va a estar encerrada. Al liberar estos sectores de la economía, va a haber muchísima gente más afuera. Yo creo que no tendríamos que ligar la parte de la producción de nuestros propios alimentos a esta enfermedad, porque realmente el campo no pudo dejar de producir, porque con enfermedad o sin enfermedad la gente va a seguir comiendo. Esa es una realidad. Y la otra realidad es que la pandemia no detuvo a la gente en sus casas. Hubo mucha gente afuera. ¿Qué podemos hacer nosotros para producir nuestros propios alimentos? Hay varios modelos. El problema que tenemos los de la ciudad es que nuestros espacios son muy reducidos. Y si queremos producir, tenemos que ser muy, muy inteligentes y muy eficientes en el uso del espacio. Hay algunos mecanismos que se llaman torres hidropónicas, que te permiten o te pueden ayudar a hacer una producción en una escala muy, muy, muy baja, pero muy eficiente para ti. Existen torres hidropónicas. Yo te invitaría a buscar información en Google. Hay muchísima información en ese sentido. Hay las cajas que venden de jitomates en abastos, por ejemplo, las cajas de madera. Esas suelen colgarlas en las paredes, les ponen alguna bolsa para contener algo de sustrato y ahí empiezan a plantar. Existen otras de tubo de PVC, en donde es una torre como una V invertida, un cono invertido, en donde tienes varios niveles. Esas son eficientes en la producción de hortalizas de hoja, tipo lechuga, tipo acelgas, de ese tipo de hortalizas. Sin embargo, tiene su complicación. Yo sí te recomendaría acercarte con un especialista, con un técnico que te fuera guiando en ese proceso, porque a veces nos dicen: tú tienes the green thumb, tienes el pulgar verde. Cualquier cosa que siembras te germina y empieza. Sí, sí es cierto, pero no es tan sencillo, porque luego debes de tener cuidado con prevención de enfermedades, sobre todo de tus propios cultivos, porque lo más común que suele suceder es que el sustrato se infecte, que tengas alguna bacteria, algún virus que te empiezan a provocar que tu rendimiento sea menor. Eso es lo que suele ocurrir normalmente. Ahora, en mi opinión, ¿qué podríamos hacer? Sería tratar de hacer las azoteas verdes. Sin embargo, como no están nuestras casas diseñadas para hacer eso, en cuanto le metes más peso arriba y empiezas a meter humedad, empiezas a generarte problemas de infiltraciones y de estructura en tu propia casa. Entonces, lo más sencillo es tratar de buscar alguna torre hidropónica para casas habitación chicas. Si tú realmente vives en un espacio más o menos cómodo, más o menos grande, una torre hidropónica podría ser algo funcional para que pudieras tener ahí tu propia producción. Sin embargo, te voy a decir una cosa: una torre hidropónica, si pones una torre hidropónica con lechugas, vas a tener aproximadamente una producción en una torre hidropónica chica, no sé, de 10 lechugas al mismo tiempo, simultáneamente, casi simultáneamente. Entonces, o comes mucha lechuga, o tú produces lechuga y tu vecino fresa, y el siguiente jitomate, y haces un intercambio. Exacto. Pero de ahí en más no está tan fácil tampoco la producción en las casas. Ok. Mira, el doctor Rafael Castillo se propone para algo de agricultura urbana.
Ah, muy bien. Hay muchas formas, ¿eh? Sí, pero sí hay muchas formas. Muy Ok, bien. Muchas gracias, gracias. Yoli. Bueno, aquí siguiendo con los comentarios, Freddy nos dice, además del fair play, el blockchain puede ayudar a mejorar los beneficios de los pequeños productores, ok. Freddy, el Banco Mundial tiene algunos proyectos blockchain para, a través de la trazabilidad, se pueda mejorar este porcentaje. Mario nos dice, tocaste un punto muy importante, existe un cáncer en el campo que es el intermediario, perdón. Quien compra el producto a precio que quiere y que no permite el crecimiento del campesino. Pues sí, ahora sí que con más ganas voy a ir a la central de abastos, me cae. Aquí Luis Sánchez, totalmente de acuerdo con el maestro Yuri, los técnicos debemos cambiar el chip, volvernos extensionistas holísticos, qué buen término, extensionistas holísticos, para integrar y adecuar la cadena productiva a la red de valor por sistema producto. Dice a todos los actores clave del sistema producto, exactamente. A ver acá. Sin olvidar la necesidad de contar con políticas públicas o privadas, implementar las buenas prácticas de producción primaria de bienes de origen agropecuario bajo esquemas de certificación. Sí, siempre la certificación te da más allá. Y Rafael, cuando gusten, ok, sí, cuando gusten. Muy bien, mira, Rafa la lechuga, yo las fresitas, acá Pilar las acelgas, y ya nos vamos Yo haciendo de pongo el negocio. cordero y la cerveza. Muy bien. Ya la hicimos para cuando Ya salgamos. está listo. ¿Un comentario? ¿Un comentario? Sí, claro que sí, doctor, por favor. Yo los rábanos. Bien, doctor, gracias. Y yo Borja. pongo todas mis ganas de echarme todo eso. Bueno, ¿Eso está mejor? No, pues sí. No, qué gusto, Yuri, saludarte. Y la verdad, me hiciste recordar desde el principio, tuve la oportunidad de trabajar fui titular de la Unidad de Gestión Empresarial de aquel famoso programa de empresas de solidaridad. Fíjate que pues me tocó estar visitando a todos los proyectos autorizados del programa de solidaridad que ya habían arrancado y que se les había otorgado recurso. Pero a la hora de estarlo revisando, me encontré que los proyectos ejecutivos pues estaban hechos al vapor y no coincidían con lo que estaba señalado, ¿verdad? Yo creo que el campo mexicano no crece como debe de ser si se aprovechaban todos los recursos que se le asignan. Lamentablemente yo llegaba, o sea, dentro de las primeras etapas, pues era la primera elaboración del proyecto ejecutivo. Segundo, la autorización. Y tercero, pues llevar a cabo el seguimiento. A mí me tocaba el tercer punto. Llevar el seguimiento y darles apoyo, capacitación y impulsarlos para que no cayeran. Pero fíjate que cuando llegaba yo a visitar las empresas, por ejemplo, había un aserradero allá en Santa Rosa, de Guanajuato, de la Sierra de Guanajuato, y pues me encontraba en ese aserradero que la primera vez dije, qué bonito, qué hermoso, y me dio mucho gusto. Pero bueno, cuando ya va uno teniendo un poquito de colmillo, empecé a marcar ciertas cosas porque yo no veía que la producción avanzara. Segundo, pues cada vez me pedía más recurso y más recurso. Entonces volví a visitarlo y esas mismas marcas, imagínate, 1 o 2 meses y esas mismas marcas no avanzaban. O sea, en el horno para secar la duela, pues era nomás puro simulacro. Era puro simulacro y la verdad es de que, pues, cuando hablabas de que pues hay gente media aprovechada y de repente, pues yo hice mi reporte a México y vinieron de México, pero él quería más recursos y pues dijimos, no, pues cómo lo vamos a meter recursos si no avanza. Y la verdad,
de 10 proyectos, uno era el que estaba funcionando, que era una de esas que tienen hornos para secar chile en San Felipe. Fue el único proyecto que arrancó muy bien y que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero pues ese aserradero, no, me regreso al aserradero y la verdad es que no, el señor pues hasta molesto, enojado. Eso sí, como tú también comes, en el campo llegas y te ofrecen comida, todo, no, padre bonito, ahí en Santana Pacueco, en Manuel Doblado, de las áreas que estuve visitando, y la verdad es de que muy pocos, y el de Santana Pacueco también funcionó muy bien. El señor, fíjate que me regreso otra vez, el señor fue con el director de empresas de solidaridad, en aquel, el señor Rojas, y le otorgó más recursos, a pesar de que el aserradero no funcionaba. Entonces me empecé a dar cuenta que pues era más política que impulsar verdaderamente a las empresas. Por ejemplo, Manuel Doblado era un establo de vacas, y me encuentro que las vacas, cuando llego, pues yo buscaba un establo y las vacas estaban repartidas entre... ¿Cómo lleva su proceso de producción? No, es que mi compadre me reporta que sacaron 10 litros, otro compadre ¿y dónde están las vacas? ¿Cómo va a producir? ¿Cómo va a generar? ¿Cómo económicamente cómo se va a retribuir? Pues es que a mí me dijeron que era a fondo perdido. No, digo, es que tienen que regresar este recurso. No. Entonces, creo que sí falta planeación, sí falta una buena administración para que el campo crezca, el campo todo se desarrolle, pero bueno, lamentablemente el campo se ha descuidado. Pero mira, Romero, pero mira, afortunadamente, no, espero que no se vayan a reír el resto de los compañeros. Afortunadamente hoy en día podemos hablar de esto que comentas, que ya es muy anecdótico, porque con nuestro nuevo gobierno esto ya no sucede. Ya, Ahora se han hecho una buena broma. Ya no hay fondos perdidos. Ya no hay ningún no hay ni programa fondos, social. no hay ni fondos. Prometieron no reír. No hay nada. Ay, perdón, no. Bueno, en fin, pensé que los iba a agarrar dormidos. Ay, no. Bueno, ya estamos a un minutito. Bueno, no, más bien ya estamos en tiempo. En tiempo yo le quiero agradecer a Borja su participación. Muchas gracias por estar al pendiente. A todos los que nos han puesto sus mensajes aquí. Rafael Castillo nos está compartiendo un teléfono, me imagino que ha de ser de tu empresa, Rafa. Casper, servicios y suministros, por aquellos que quieran tomar aquí el número. Carmen Márquez y Julieta. Julieta nos dice que ella también quiere hacer hidroponía, que ella también quiere aprender. Carmen, yo creo que es importante considerar que la alimentación se dispone del 70% de los ingresos de la familia. Sí, pues todos nos lo llevamos, llevarnos comida a la boca, efectivamente. Pues muchísimas gracias. La verdad quisiéramos seguir platicando contigo, pero estamos siendo muy responsables con nuestros tiempos, porque ya también saliendo de esta ya nos ha platicado que inmediatamente se conectan a otra, ¿no? Entonces, pues esta es una locura. La verdad yo les agradezco que entren en nuestra locura del maratón, y más que nada agradecerte, ingeniero Yuri, que hayas compartido contigo todas estas experiencias, toda esta información que la verdad fue muy reveladora, porque pues desde mi parte pues yo desconocía gran parte de estas estadísticas que efectivamente pues te dan a las bases de lo que es la economía primaria, ¿no? Entonces no la tenemos muy considerada cuando vives en la ciudad, y esto de verdad, pues por mi parte yo te agradezco que nos hayas dado esta información, porque nos da una visión muy diferente, por lo menos de mi parte, de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, pues, Pilar, no sé si quieras comentar algo más aquí. Sí, no, pues un placer, Yuri.
La verdad es que desde que nos conocimos sabíamos que íbamos a hacer este tipo de colaboraciones, este tipo de intercambios, cada uno desde su especialidad. Y para nosotros fue un gusto haberte tenido aquí. La verdad es que quisimos hacer de este programa diverso, fuera multidisciplinario y no podíamos dejar de lado el campo y no podíamos dejarte de lado como especialista en ese sector. Eres un buen amigo de nosotras, de manera personal de cada una, eres un buen amigo de Integrarse y eres un gran especialista. Nuestro reconocimiento para ti, para tu aportación, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y qué bueno que todos estuvieron muy participativos en nuestra charla, que tuvimos estas aportaciones también y que le dimos el valor al sector primario, especialidad del ingeniero. Adelante, Yuri. Yo agradecer todos los comentarios a todos los participantes. Yo me siento muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias. Saben que están totalmente correspondidas en Integrarse. Y bueno, nuevamente abrir las puertas. Por ahí les mando la presentación, el PDF. Y cualquier cosa, cualquier comentario, yo voy a estar, es más, creo que lo puedo hacer desde aquí, ¿verdad? El PDF. Voy a tratar de... Sí, de todas maneras, esta sesión se está grabando y nosotros lo que hacemos es, todos aquellos que se registraron a tu charla, les hacemos llegar vía correo electrónico la grabación y junto con la grabación, si tú nos pasas el PDF, pues también lo incluimos en ese... Ah, bueno, mira, ya nos lo pasó por aquí. Aquellos que quieran descargarlo, pues unos minutitos antes de que nos desconectemos lo podrán hacer. Si no, de todas maneras lo vamos a tomar, lo descargamos y se los incluimos en el correo relativo a la plática del ingeniero Yuri. ¿Okay? Yo nuevamente agradecerles, Luz del Carmen y Pilar, la invitación. Muy agradable la charla con todos. Espero que les haya funcionado y les haya servido a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Aquí te dejo que leas todos los agradecimientos. Gracias por compartir tus conocimientos. Está muy padre. Y la verdad, pues no nos resta más que el día de mañana esperarlos aquí en punto de las 9 de la mañana. Un poquito antes damos acceso para que también podamos iniciar en punto. Y muchísimas gracias. Saludo a Integrarse, chicos. Bye, bye. Bye, Borja.